Gracias a Celso Amorín, que creo que no hace falta presentaciones, canciller de Lula muchos años, político importante, activo, y nos ha regalado un ratito de su tiempo en plena campaña electoral aquí con Dani Toñetti. Bueno, Celso, gracias por esta charla. ¿Cómo estás? Bien, bien, con mucha esperanza. ¿Estás nervioso? Quiero saber, ¿estás nervioso? Bueno, no sé, nervioso no creo que sea una palabra correcta, pero con una expectativa, ¿no? Esperando lo que va a pasar, porque, digamos, tenemos una buena chance hoy, digamos, la gran parte de las encuestas nos permiten creer que podemos ganar en el primera vuelta, pero nada, no se puede garantizar esas cosas, ¿no? Sí, una expectativa fuerte. Pero tú sabes que en mi edad, esa cuestión de nervoso ya cae, uno ya vivió mucho, entonces, pero claro, gran expectativa. ¿Cuándo fue la última vez que viste a Lula en estos días? Ayer. ¿Y cómo estaba él? ¿Más tranquilo que tú o más nervioso que tú? Lula está, no, Lula está siempre tranquilo, pero como hace muchas cosas, está siempre también con muchas cosas. Ah, ah, pero ayer hubo dos cosas. Por ahora sí, eso es interesante saber. Dos cosas. Una charla con la gente que está ligada al deporte, tanto atletas como también periodistas, pero gente de deporte, y hablando de deporte en todos los niveles, para los niños, también del deporte profesional, entonces para ver cómo se interesa por todo, ¿no? El Lula. Entonces fue una conversación muy interesante. Y después, en la tarde, después iba a hacer otra cosa, yo estoy diciendo las cosas en que yo estuve. Y a la tarde él recibió el apoyo de un gran número de líderes del PSDB, que es el partido de Cardoso. Y bueno, claro que algunos estaban, como Aloysio Núñez, pero otros no, que habían manifestado recién o no llegaron a manifestarse formalmente, pero fue una reunión muy interesante, había gente más no, había gente de todos los campos, de justicia, de área económica, ex ministro de justicia. Eso ha sido muy positivo. Y Lula estaba muy contento, muy alegre, incluso. No, el clima es bueno, pero es obvio que, digamos, no se puede esperar una elección en que saber si gana o no en la primera vuelta tiene tantas implicaciones porque no es una elección normal. Si fuera una elección normal, se dice, bueno, tenemos 10 puntos, y vamos a hacer una vuelta, es tranquilo. No es eso, es porque es una elección que se va a la segunda vuelta. Yo creo que Lula ganará de todas maneras, pero lo que puede haber de agitación, de, de, de esa gente de milicias, toda esa gente que hace del bolsonarismo, ¿no? Porque ya son 3 o 4 o 5 personas que fueron asesinadas en ese periodo, cosa que no pasaba en Brasil. No pasaba en Brasil hace muchos años, pasaba cuando era en las elecciones en en el sertón, como decimos nosotros, en el fondo del país, pero no así, en la ciudad. Una persona pregunta, ¿en quién va a votar? Yo voy a votar en Lula, yo lo va con un cuchillo, él lo mata. Es una cosa que nunca se vio en Brasil. Entonces, no, en ese sentido sí sería muy bueno ganar en la primera vuelta. Eso, pero creo que, digamos, esas adhesiones de los últimos días, aunque no sea, digamos, un potencial electoral muy grande, pero bueno, 2 o 3% que pueden ser fundamentales. Entonces, buenas expectativas. Celso, ¿qué has notado de esta campaña, de todas las que has vivido anteriormente, como algo muy distinto, pero en la campaña de Lula, en tu espacio político? ¿Qué hay de distinto de esta vez a las anteriores veces? Algo que creo que sea importante de resaltar. Alfredo, tengo que decir que yo no participé tanto de las otras campañas de Lula. Participé un poco cuando desde la campaña para su reelección,
pero aí eu era ministro, era um pouco distinto. De todas maneiras, era uma coisa que, digamos, os grandes medios tinham uma gran influência, as ações que se podiam tomar. Hoje, lo que hay un poco esa preocupación de seguridad que no existía en relación no solo a Lula, pero a todos nuestros militantes. Y, digamos, hay también esa abertura en términos de alianzas, y es también una cosa distinta. Bueno, decir que Alckmin, como tú sabes, ha sido su rival en 2000, no es solamente que era de otro partido, era la persona. Entonces, eso todo es una cosa nueva y, digamos, eso hace con que, digamos, la figura de Lula, bueno, la figura de Lula siempre ha sido muy importante, pero se quede más importante aún. El interés internacional es algo, digamos, no que totalmente nuevo, pero nunca fue de esa dimensión. Nunca una elección en Brasil despertó tanto interés en el mundo como yo acabo de hacer una entrevista para Al Jazeera, y están todos muy bien informados de todo lo que pasa, de lo que pasó. Eso es algo nuevo también, en ese caso del interés internacional atañe a mí personalmente también, de alguna manera, ¿no? No, es una elección porque está claro también que no es solamente una cosa de centro contra derecha, o digamos de más neoliberal o más social, es también una cosa de civilización, de creer en el progreso, en la racionalidad, o digamos una actitud que yo llamaría, no sé describir, pre-iluminista, qué sé yo, bueno, una cosa irracional de violencia, que nunca hubo un candidato fuerte en Brasil que hiciera como hace Bolsonaro, digamos, el elogio de la violencia, de las armas. Eso, claro que en Brasil siempre hubo mucha violencia por razones sociales, económicas u otras, pero no hubo una cosa defendida como una ideología, ¿no? Entonces, y también el rol del misticismo, cuando uno habla del demonio, cosas que ya no pasaban por mi espíritu ni cuando era adolescente, no existía. Incluso el gobierno militar, que hizo barbaridades, naturalmente, como todos sabemos, pero no tenía un discurso. Un poco ocultaba lo que hacía y decía que no, queremos retornar a la democracia, pero para eso, bueno, todo falso si tú quieres, pero es una diferencia. Celso, Porque incluso era falso, pero yo siempre cito la frase de la Rochefoucauld, que la hipocresía es el tributo que el vicio paga a la virtud. Entonces, en ese caso no es ni mismo la hipocresía. Celso, fuiste canciller de Lula durante los 2 mandatos presidenciales, donde colocaste vos y Lula a Brasil en un lugar muy expectante en el mundo, ¿no? La creación de los BRICS, la expansión, la mirada global de Brasil en el mundo, la pretensión de que Brasil en aquel momento podía llegar a ocupar un lugar, una silla permanente en el Consejo de Naciones Unidas, un Brasil que llegó a ser la 4ª economía del mundo en un momento, país por país, superando incluso en algún momento al Reino Unido, un Brasil, llamémoslo, que estaba de moda. ¿Qué Brasil se puede esperar si Lula vuelve al poder? Porque el mundo ha cambiado. Está la guerra en Ucrania, la guerra en Rusia, que todo indicaría que pareciera ser que se puede llegar a extender. Está la cuestión de la disputa comercial entre China y los Estados Unidos. En América Latina es un territorio en disputa, no es el mismo escenario que se vivió a principios de siglo, con todos gobiernos afines. ¿Qué expectativa puede generar un hipotético gobierno de Lula en ese sentido, Celso? A pergunta que tu achas não é uma pergunta sencilla, não? Porque é uma pergunta, digamos, que exige casi uma análise da situação mundial. E eu, o que sempre digo, é que estamos vivendo um momento muito perigoso no mundo, que não era o caso, que há 20 anos, não?
nosotros teníamos más o menos claro todo lo que debíamos hacer en términos de política exterior. Digamos, cambiar el ALCA terminó acabando como proceso, pero por lo menos cambiar los términos de negociación del ALCA, hacer lo mismo en la Organización Mundial de Comercio, digamos de otra manera, pero también ahí actuamos, hacer la integración sudamericana y nos oponernos al unilateralismo, digamos, simbolizado en aquel momento por la invasión del Irak. Pero eran cosas, digamos, previsibles y contenidas, digamos, de alguna manera, trabajar por un mundo más multipolar que parecía que podría ocurrir de manera benigna. Hoy todo eso está en cuestión, tú tienes razón, pero no disminuye la importancia, por ejemplo, de la integración sudamericana y latinoamericana, incluso porque el mundo, y eso ya se escuchan, claro que cada uno a su modo, pero ya se escuchan algunos rumores, incluso de Estados Unidos o de otros, que es necesario cambiar la gobernanza global, la gobernabilidad global, y para eso nosotros tenemos que estar unidos, porque la voz de América Latina tiene que ser escuchada. Pero, digamos, algunas cosas siguen siendo, es más difícil de concretarlas, pero siguen siendo importantes. Ya hablé de la integración, pero también, digamos, de una correlación de fuerzas que nos permita tener una relación buena con Estados Unidos, pero también buena con China. No será tan fácil, porque hoy hay una disputa muy, más acerrada, pero tenemos que trabajar para eso de todas maneras, y creo que eso será bueno no solamente para nosotros, pero también para el mundo. Creo que Lula y Brasil, pero también Latinoamérica de una manera más amplia, especialmente América del Sur, podremos también tener digamos, una voz que trabaje por la paz en el mundo. La cuestión de armas nucleares, por ejemplo, que parecía ya una cosa abstracta porque nadie iba a utilizar nunca. Hoy no hay una semana en que no haya un artículo de algún autor importante en Foreign Affairs o Foreign Policy o Project Syndicate, para hablar solamente de los anglosajones, que no hable de la posibilidad de utilización de armas nucleares. ¿Qué hacer? Bueno, entonces, y hay el problema del clima, no más como una cosa, digamos, no es un problema más, un ítem más. Bueno, vamos a tratar del social, vamos a tratar del económico, vamos a tratar del medio ambiente. No, no. Hoy es una cuestión central de amenaza a sobrevivencia también de la humanidad, como las armas nucleares. Entonces, creo que tendremos que actuar rápidamente en muchos frentes y quizá con claridad de los objetivos, pero con menos claridad de los medios, de cómo las cosas van a pasarse. Pero tenemos que hacer, así es la vida. Es un momento crucial para la humanidad. Yo diría que en mi vida, a la excepción quizás del momento de la crisis de los misiles en Cuba, que yo era muy joven, pero aquella excepción es el momento más peligroso de la humanidad. Y es un conjunto de problemas, pero en aquella época no se hablaba del calentamiento global, no había pandemia. Pandemia era una cosa de la Edad Media, no se hablaba. Yo sé que hubo la gripe española, pero la gripe española quedó perdida en el tiempo como si fuera, digamos, la influenza, ¿no? Como parte de la secuela de la Primera Guerra Mundial. Hoy no, vivimos ahí. Entonces, hay retos globales, mundiales, que no son retos para saber si vamos a vivir mejor o peor. Son retos para saber si vamos a vivir. Entonces, creo que eso nos pone grandes desafíos, pero en todos ellos, yo creo que la respuesta está basada en algunos conceptos que ya estaban antes. La integración de América del Sur, de América Latina y Caribe, que está en velocidades distintas. La multipolaridad, trabajar para que el mundo haya un cierto equilibrio y no querer imponer una ideología como la mejor del mundo, sea cual sea. Y bueno, entonces son estos los desafíos y creo que la personalidad de Lula, que hoy tiene, digamos, un respeto internacional
aún más grande, ya tenía, pero que hoy tiene más grande por lo que hizo, puede ayudar mucho. No quiero tener la pretensión de decir que Lula va a resolver el conflicto de Ucrania, pero en una situación, o de Rusia, no sé cómo quieran definir, pero en una situación en que hay un grupo de países, Brasil puede estar con Lula, porque Lula es una persona que yo no sé cuál sería el resultado, pero yo sé lo que Lula estaría haciendo. Estaría llamando por el teléfono a Macron, estaría siendo llamado por teléfono por Putin, estaría hablando con Biden. Eso es la cosa que podemos tener, y digamos, con esta visión, porque ustedes saben, por ejemplo, la cuestión del programa nuclear iraniano, que al final no hicieron. Lo hicieron, pero lo hicieron después, porque no querían atribuir. Pero de todas maneras, eso fue un pedido de Obama a Lula. Entonces, hoy, con mucho más razón, creo que puede, también porque estamos a una madurez, incluso en la visión de la política interna, hay una madurez y una claridad en relación que el peligro mayor es la extrema derecha. Estamos viendo en Italia, vemos el Vox, vemos otras cosas, y vimos lo que había en Trump, ¿no? Entonces, hay, digamos, una claridad, un liderazgo, digamos, que tenga preocupación con la justicia social, pero también tenga una preocupación con el diálogo, con el diálogo, con la conciliación, puede tener un rol importante. Entonces, yo veo eso, los desafíos son grandes, pero el ánimo de enfrentarlos también es grande de la parte de Lula y de la gente que está con él.